Hello, ¿cómo están? Bienvenidas o bienvenidos a esta llamada que vamos a tener hoy. Y pues justamente les pido si pueden prender sus cámaras y estar súper presentes, estar enfocadas para recibir esta información, háganlo. Si sería increíble tenerles presentes, así que si tienen ahí también donde anotar para registrar la información, está excelente. Y pues hoy vamos a tener una llamada acerca de network marketing versus un negocio tradicional y la magia que es crear un negocio de network marketing, las ventajas, los beneficios, y lo vamos a escuchar de una persona que yo admiro muchísimo, es mi amiga. Algunos ya la conocen por aquí y quienes no, pues aquí se las presento. Ella ya tiene años trabajando como facilitadora energética, también es maquillista profesional por ahí. Eso me acabo de enterar hace poco. Y pues ella es experta también en este tipo de negocios de network marketing. Ya ha desarrollado este negocio, ha generado grandes cifras, entonces es una experta en esto, así que les pido ponerles muchísima atención, que nos va a regalar su tiempo para ofrecer esta información. Así que aquí les paso a Moni Palomo. Gracias por compartir. Te escuchamos. ¡Yay! Gracias, Pris. Gracias a todos los que se conectaron, eligieron, están aquí, ya sea viéndonos en el futuro, en grabación, o aquí presentes, que más es posible. Entonces, pues sí, como les decía Pris, ¿no? Hoy les vengo a contar un poquito mi experiencia en estas dos maneras de hacer negocio. La verdad es que ahorita que estaba haciéndoles una pequeña presentación y hoy en la mañana que estuve compartiendo en mis historias un poquito de mi historia porque está muy interesante, o sea, como que se me olvidó mucho, estoy tan enrolada como en mil cosas que se me olvidó mucho de lo que había sido pues de 15 años para acá mi trayectoria y les voy a contar un poquito de qué va. Por favor, siéntense totalmente libres de comentar en el chat. Yo estoy durante la sesión checando. Saquen su pluma, tomen agüita. En estas sesiones, la mayoría de las que estamos aquí trabajamos con energía, entonces de repente estas sesiones también pueden parecer un poco energéticas porque algo se está moviendo en tu universo, algo que te está haciendo sentido, algo que te haga clic, algo que sea ligero, algo se está moviendo ya energéticamente, porque eso es algo que nos caracteriza en este equipo, ¿eh? Déjame te cuento. Le manejamos la energía, entonces también estas sesiones son para esto. Y bueno, les voy a compartir un poquito mi pantalla con algo que les preparé hoy. Súper. Entonces, negocio tradicional versus MLM, que significa sus siglas en inglés, Multilevel Marketing, slash, o como a mí me gusta decirle, a mí me encanta decirle Network Marketing. Entonces, les cuento un poquito. Yo soy Mónica Palomo, hoy soy facilitadora de herramientas energéticas. De unos años para acá me descubrí en este viaje de energía y empecé a sumar a mi camino de autoconocimiento muchísimas herramientas que me fueron contribuyendo, una más que otra, otra menos, o sea, todo fue sumando. Ha sido un viaje muy divertido y en este viaje me encontré con Pris y me he ido encontrando con personitas como ustedes que hoy se suman a un proyecto que de verdad me tiene muy emocionada. Soy entusiasta del desarrollo humano y mucho de este gusto nació de lo que les voy a contar ahorita. Acompaño en mi día normal, en mi día a día, acompaño a personas a expandir su forma de verse, de tomar decisiones, de reconocerse como creador, de crear resultados, tanto en su vida como en sus negocios. La verdad es que una de mis preferencias es trabajar con la energía de los negocios. Me encanta, es algo nato, la neta. Y entonces me encanta hoy compartir lo que a mí me ha y no funcionado hasta el día de hoy. Como les decía al inicio de esta sesión, he navegado en el negocio tradicional y también en el network marketing, por eso les vengo hoy a compartir estas diferencias que yo he notado entre ambos modelos y desde la experiencia. Entonces, bienvenidas, bienvenidos.
¿Qué más es posible? Bajen sus barreras. Y les voy a contar, yo hace unos años decidí y elegí poner un spa exclusivo de manos y pies. El primero en la ciudad donde vivo. Eh, Fue un proyecto muy ambicioso. Todo empezó un día que resulta que Moni estaba embarazada a sus 19 años y en la plena carrera de mercadotecnia llega esta situación y pues la vida me da un giro. Mi papá en ese momento me dijo, ok, no te voy a pagar una carrera, pero entonces te voy a apoyar poniendo un negocio. Y me dijo, ¿qué quieres? Y me hagan de cuenta que me hizo así como, ¡fum! ¿Qué quieres? Porque el día de mañana requieres tener un oficio, una profesión, algo en lo que sea, mi papá tan sabio, algo en lo que seas experta y pues eso te va a ayudar a no atorarte en la vida, ¿no? Él lo que quería era que yo tuviera skills, herramientas para el día de mañana, tanto su nieta como yo no nos viéramos desamparadas, ¿no? Creo que es uno de los mayores miedos de los padres. Entonces, pues nada, con 2 mesecitos de embarazo me lanzo a la Ciudad de México y me pongo a estudiar de manera, pues sí, fue muy rápido, ¿no? O sea, cursos que a lo mejor me tomaban, o talleres o certificaciones que a lo mejor me tomaban 6 meses. Mi papá y yo vimos la forma de tomarlo en 3, entonces doblaba turnos, pero entonces también elegí estudiar maquillista profesional, pues todo lo que decía Pris, pero también resulta que me gustó como especializarme en caracterización. Y entonces como que durante ese tiempo de embarazo fue estaba creando en mi cuerpo y también estaba creando para el mundo entero porque realmente estaba haciendo algo que me gustaba. Yo siempre fui una persona que me arreglé las manos y los pies, lo soy. Entonces, estudiar todo eso, conocer, realmente con la visión que yo iba es, yo quiero montar un spa, no sé cómo, no sé cuándo, y fui a estudiar o fui a prepararme con personas que ya habían montado spas, que tenían como expertise en la parte de la administración, pero en la parte también de trabajar, crear un equipo. Entonces, fui a la Ciudad de México justamente a certificarme de varias técnicas. Entonces, monté primero el negocio, como aquí les puse unas fotitos. Ahí estoy yo con un equipo de 4, llegamos a ser 15 personas en el spa y solamente nos dedicamos al manicure y pedicure, uñas de acrílico, como toda la tendencia de uñas. ¿Qué pasó con este negocio? La verdad es que me apasionó muchísimo porque yo de verdad soy una persona que voy e invierto mucho en mi cuerpo, ¿no? Soy la típica que paga masajes, que paga, o sea, señor, yo vine a obtener placer a mi cuerpo. Entonces, pues yo dije, wow, yo siempre que voy a los lugares, yo veo que les falta esto, que les falta esto, que les falla acá, que les falla. Entonces, como de las deficiencias de los lugares a donde yo iba y pagaba, yo dije, voy a armar algo que me guste a mí y yo sé que van a haber muchas personas que les guste también. Entonces, pues me conseguí esos spas. En ese entonces no era tan común estos sillones con tinas de hidromasaje y de colorimetría. O sea, resulta que en ese momento yo conocí esta parte donde con colores en tus pies, con luces en tus pies de colores, se activaban tus chakras en el cuerpo. Era como, wow, una cosa muy loca, ¿no? Hace 16, 17 años. Trabajé con reflexología, entonces yo ahí como que trabajaba mucho con esto que hoy hoy a lo que me dedico, ¿no? El tema energético. Y entonces este negocio se volvió pues mi mayor pasión, ¿no? Aparte de que obviamente estaba trabajando por un sueño, estaba trabajando también para mantenerme, para crear algo, pues yo en ese momento decía, eso es lo que le voy a heredar a mi hija, ¿no? O sea, mi imperio tal. Y me desarrollé muchísimo en muchos años porque yo era la todóloga del spa, o sea, yo era la que abría, yo era la que cerraba, yo era la que atendía al cliente, pero también la que lavaba el baño, pero también la que iba de compras, pero también la que tenía que tener las toallas limpias, pero también el control de calidad, pero también llevar agenda, todo lo que implicaba poner un negocio y que el negocio estuviera funcionando. Y no cualquier funcionamiento. Yo realmente soy muy exigente y me gustan las cosas como bien hecha, ¿saben? Entonces yo me dedicaba así en cuerpo y alma a que los utensilios estuvieran no limpios. Los metía a una caja donde los esterilizábamos, entonces también me certifiqué en todo lo que era sanitizar, bueno,
cosas tan micro, bueno, ahí tienes a tu tía aprendiéndole de todo, porque obviamente yo decía, yo requiero saber todo el movimiento de mi negocio para yo enseñarle a alguien más, ¿no? Entonces, yo te hacía desde una uña, un pedicure, un manicure, hasta te lavaba el baño, pero también la hacía de plomero, pero también la hacía de cartero, pero también la hacía. Entonces, así fue mi inicio con un negocio tradicional, aprendiendo un poquito, prueba y error, capacitando, le ponía como muchos detalles, por ejemplo, me dedicaba a tener mes con mes un un servicio de Pedimani, por ejemplo, con sales de arándano. Y entonces ese mes era el de arándano, ¿no? Y te incluía los colores de la temporada, porque eso sí, tú llegabas a tu spa, literal, y te entregábamos una revista, la más actualizada, en ese momento no estaba como en las redes sociales, y tú tenías ahí, yo te decía, ya te acompañaba a escoger el color, checábamos con tu tono de piel, o sea, realmente era un servicio que yo sabía que no lo hacía nadie, ¿no? O sea, muy, muy, muy especializado. Y la verdad es que fue un éxito, es un éxito hasta el día de hoy, después de 16 años, sigue este lugar. Hoy ya no es mío, hoy ya lo traspasé toda la idea, traspasé mi carta de clientes y todo lo que trabajé por años. Y la verdad es que fue uno de mis mayores, pues sí, como orgullos, porque la realidad es que me formé en muchas partes como empresaria, como capacitadora, como coach. Trabajé con chicas que la verdad es que hasta el día de hoy están, que al final se volvieron muy cercanas a otras, eso sí fue una cuestión muy interesante, que a mí sí algo me pudo mucho o fue como retador en esta época, fue la parte del personal, porque había mucha rotación de personal, ¿no? Entonces, quizás ahí fue donde yo decía, esto no está siendo divertido, o sea, yo las capacito un mes, absorbo su sueldo, las capacito para que queden al 100 para atender los clientes y resulta que se va, ¿no? Entonces, eso era donde yo estaba en un constante ciclo, ciclo, ciclo y no avanzaba de ahí por mucho tiempo. Entonces, bueno, ahí tenemos ahí a mi chaparrita, que realmente ese fue el objetivo de montar un negocio, que ella pudiera estar conmigo y poder ser esa mamá presente y sí, tal cual, ¿no? Entonces, esa fue la parte del negocio tradicional. ¿Y qué pasó? Un día empiezo a generar un padecimiento en la piel, una dermatitis, que bueno, al final ya hoy entiendo que estaba somatizando muchas de las emociones. En ese entonces no tenía ni media herramienta, oigan, pero ni media. Entonces yo empecé a generar una situación en mi piel y pues mucho spa de manos y pies, mucho tu negocio, pero por dentro ya estaba volviéndome loca. O sea, porque era muy interesante malabarear con muchas de las situaciones que estaban ahí, que yo no tenía preparación, yo no tenía, ¿no? Entonces, todo eso al final se había convertido en un tema emocional y eso se fue reflejado en mi piel. Entonces me empezó, aquí les puse unas fotos de cómo empecé a estar, o sea, era algo que ya de verdad, o sea, no se podía ocultar. Mi piel gritaba, mi cuerpo me gritaba y me gritaba, me gritaba. Y fui a ver varios dermatólogos y bueno, ya al final lo que alguno llegó a la conclusión de que tenía que empezar a tomar medicamento porque ya lo que me había puesto pues ya no, era demasiado cortisol, una serie de cosas que la verdad muy complicadas. Yo la verdad es que lo que hice fue pedir a una amiga que me recomendara algo para la piel. Resulta que ese producto que me recomendó me funcionó muchísimo y empecé yo a tener un testimonio. Al poco tiempo me contactó una persona de Canadá que estaba dentro de mi equipo. Y bueno, más bien que yo estaba dentro de su equipo, pero pues yo ni siquiera sabía qué era esto del network marketing, una red de mercadeo, el MLN. En mi casa jamás hubo alguien que perteneciera a la industria del network marketing. Entonces, para mí, cuando me decías, inscribe a dos personas, era como, ok, o sea, lo que tengo que hacer es venderle el producto, ¿no? Entonces, empecé a vender el producto en mi spa, me empezó a ir muy bien y empecé a comisionar, yo sin saber qué estaba haciendo honestamente. Y en eso me contacta una persona que yo estaba como en su árbol de su organización, como que hasta abajo, como que empezó a haber volumen o puntos que al final ella terminaba pues percibiendo.
Y me contacta y me dice, oye, Moni, ¿tú sabes que este producto que estás promocionando se mueve por medio de una red de mercadeo? Y yo, ¿qué? No, no sé qué es eso. Pero platícame, ¿no? Porque pues esto está siendo un ingreso bastante interesante. Y ya me empieza a platicar que lo que realmente es lo que tenía que hacer era lo mismo que había estado haciendo, pero con una intención y un plan dirigido, ¿no? Entonces con ella empecé a trabajar con mi computadora en tiempo extra mientras mi negocio estaba ahí girando y al mismo tiempo estaba generando ya yo un ingreso. Para no hacerles el cuento largo, en menos de 6 meses yo ya había igualado lo que generaba en mi negocio tradicional con la mitad del tiempo que yo le dedicaba, ¿no? Entonces ahí fue donde yo dije, ok, ¿qué pasaría si lo hago diferente? ¿Qué pasaría si ahora le doy prioridad a este negocio que está siendo muy divertido? Porque literalmente lo que yo tenía que hacer es mostrar mi foto y decirles, oigan, a mí me funcionó esto, está brutal y es tan bueno el producto que les va a funcionar, ¿no? Entonces, ahorita les voy a ir hablando un poquito más del tema del producto, porque sí es importante que en esta industria le demos eh, sí, como ¿cómo será esta palabra? Su valor al producto, porque sí, el producto que se vende en un MLM siempre va a ser muchísimo mejor de calidad que lo que está en los anaqueles y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, bueno, un poquito más de mi historia es esta, ¿no? Tengo una situación en mi piel, encuentro un producto muy bueno de skincare y lo empiezo a recomendar. Resulta que estaba haciendo dinero, yo ni siquiera sabía cómo. Me contacta una persona del equipo, me enseña a trabajar en equipo y empiezo a generar de manera muy, pues sí fue fácil, la verdad, este, igualar mi cheque de mi negocio tradicional, cuando mi negocio tradicional ya tenía como 3 años y todavía no, o sea, lograba salir mes con mes así de, pero esto que yo estaba ingresando en mi negocio de network marketing, pues obviamente me daba ese extra pues que yo quería para la vida fácil, ¿no? O sea, llevarme a mi hija a Disney o a lo mejor comprarle sin problema los Reyes Magos o ese extra que yo generaba, pues empezó a ser muy relevante hasta que les digo que después de 6 meses prácticamente el cheque se igualó y fue donde digo, esto tiene que cambiar. Y ahí fue donde yo le empecé a platicar todavía con más intención a mis amigas, estas amigas de la prepa y esas amigas de las amigas trajeron otras amigas y empecé a viajar y empecé a hacer estas juntas, platicaba sobre mi testimonio, les contaba cómo me había funcionado, les explicaba que de aquí nacía un negocio y generábamos comisiones y que era una posibilidad para ustedes. Ese fue lo que yo hice una y otra vez. De repente empecé a viajar por todo el país con mis equipos. No sé cómo pasó, fue simplemente como que yo fui siguiendo el sistema que me estaban enseñando. Es importantísimo que en el MLM tú seas enseñable. Siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que puedes desarrollar, siempre hay algo. Entonces, que tú seas enseñable, eso fue algo que yo te recomendaría, eso fue algo que yo hice y sigo haciendo. Me empecé a dejar guiar por las personas que ya tenían de una u otra forma un poco más experiencia en esta industria. Entonces, así anduve, hice un equipo increíble internacional. En el network marketing, esa es una de las cosas que a mí me encantan. No tienes límites, no hay fronteras, no hay fronteras. Puedes tener un negocio literalmente internacional. Mi spa siempre va a estar ahí en un lugar hasta cierto punto limitado y este negocio de network marketing no tienes límites, es tan grande como tú desees. Entonces empecé a hacer amigas y socias y familia, personas que estábamos vibrando en la misma frecuencia, personas que buscábamos lo mismo, personas que queríamos. Fui a escenarios enormes, hablé enfrente de muchísima gente. Mi mayor miedo en la vida era hablar en público y el network marketing me retó. El network marketing me mostró que sí se puede. O sea, yo en mi negocio tradicional, haciendo manicure y pedicure, no por minimizarlo, tenía su valor y todo, pero no me iba a mostrar lo que era vivir un escenario, lo que era vivir compartir mi energía con otras personas, lo que era vivir conectar con personas, impactar a personas de esta forma, ¿no? Entonces, escenarios internacionales, amigos entrañables que hasta el día de hoy siguen siendo mis amigos, que hasta el día de hoy, aunque ya no trabajamos juntos, se crean amistades de verdad para siempre. Fui conductora infinidad de veces de eventos de desarrollo personal en la red y en otros eventos que empezaron. Entonces me encontré con que me gustaba muchísimo
hablar enfrente de gente, ¿no? Y yo pues como qué fuerte que mi mayor miedo ahora resulta que fue algo súper expansivo. En mi negocio tradicional nunca me hubiera dado cuenta de ese talento que tengo. Entonces, las redes de mercadeo te invitan a mostrar tus talentos, tarde que temprano. Tú muestras talentos, los encuentras y los abrazas y sabes que ese talento te hace diferente a todos los que están creando y empiezas a vivir desde un espacio de empoderamiento que yo pocas veces he conocido. El network marketing me lo dio. Entonces, salí de un escenario, esto siempre me da mucha risa, porque lo que nunca creí que pasó, si ven ese escenario, bueno, se abría en medio y salías como si fueras un Avenger. Entonces salí del techo y me acuerdo muchísimo, Gigi tenía, mi hija, que hoy tiene como 20 años, no como 20, tiene 20 años, que igual está haciendo Riemann conmigo y es mi mayor orgullo. Me acuerdo que ella me dijo, mamá, verte salir de ese escenario y ver que la gente aplaudía, fue, o sea, fue como uno de sus momentos más icónicos de mi hija de su infancia, ¿no? Y yo no, yo realmente solo estaba siendo yo desarrollando algo que me apasionaba, pero fíjense, o sea, cómo el impacto, impacté a mi hija, impacté a personas, invité a personas a que pudieran sumarse a esta cadena de favores, porque yo sí quiero decirte que para mí una red de mercadeo es una cadena de favores y ahorita te voy a explicar por qué. Entonces, bueno, pues este fue un ejemplo que a mí me marcó y fue gracias a la industria y fue gracias a las redes de mercadeo. No fue gracias a que yo me quedé haciendo manicure y pedicure en un local que no, que como te digo, tiene su mérito y tiene su energía, pero yo sentía que venía algo más, mucho más grande, mucho más grande. Y entonces eso fue lo que se alineó cuando alguien a mí me ofreció hacer redes de mercadeo. Cuando alguien a mí me dijo, existe una industria que puedes hacerlo tan grande como tú quieras. No te quedes en chiquito. Y fue algo que se encendió en mí y dije, yo no vengo a hacer cosas en chiquito. Yo vengo a hacer cosas en grande, pero aquí, en mi lugar cómodo y en mi zona de confort, no lo estoy logrando porque yo sentía que mi negocio, por más que lo amaba, siempre lo llevaba cargando, porque el día que yo no abría las puertas de mi negocio, literal, que yo no abría la cortina de mi negocio, no entraba nadie y no vendía nada. Y era siempre algo lineal. En cambio, aquí todo era exponencial. Entonces, las redes de mercadeo y el network marketing en lo personal a mí me vino a completamente transformar. Y bueno, aquí algunas de las comparaciones, ¿no? Un negocio tradicional, tienes un ingreso lineal y al final termina siendo un autoempleo. Para más de este tema, te recomiendo que leas La carrera de la rata. Es un libro de Kiyosaki, que es uno de los padres del network marketing, y él te explica cómo estamos siempre en un cuadrante y tener un negocio al final es un autoempleo. Trabajar en un ML es un residual. ¿Cuál es qué es un residual? Residual literalmente es tu teléfono celular es un residual, llega cada mes, recibes un recibo cada mes. Tu internet es residual cada mes. Tu gas, tu luz es residual cada mes. Todos los meses tienes que pagar una suscripción de Netflix. Bueno, no tienes, te quieres. Y entonces eso es un residual. Así como pagamos todas nuestras facturas, así recibes dinero una y otra vez. En el negocio tradicional, tu ingreso es lineal y muchas veces está limitado a la cantidad de personal que tienes, a tu capacidad de atender. Yo, por ejemplo, en mi negocio tradicional, el spa, llegué a un tope. Mi límite y la gente que cabía ahí eran 15 personas con las manicuristas atendiéndolas. Y una Navidad quise meter 18 y mi negocio colapsó, o yo me volví loca. Y pues tengo un límite. Aquí en el ML, déjame te informo que no tienes límite absoluto. Tu cheque es proporcional a lo que tú estás dispuesto a incomodarte. Tu cheque es proporcional a la capacidad que tienes de recibir. Tu cheque es proporcional a, digamos, sí, los huevos que le metes, honestamente. O sea, en el autoempleo o en el negocio tradicional estás limitado. Por más que le pongas todos a tu licuado en la mañana, terminas siendo limitado porque dependes de
un espacio, un tiempo. Aquí no, y menos en este momento de la vida donde tenemos redes sociales, donde tenemos TikTok, donde tenemos e-commerce, donde ya todo está aquí en tu celular, donde literalmente tienes un negocio millonario en tu celular, ¿ok? Entonces, a mí me parece como un gran aspecto. La inversión. Yo no les puedo explicar cuánto invertí tanto en mi preparación para poner el spa como en montar el spa. Fue una inversión de verdad muy importante, ¿ok? En mi caso, yo siempre fui bendecida y soy bendecida con el apoyo de mis papás y mi papá dijo, bueno, pues como no te voy a pagar tu carrera, todas tus hermanas les voy a pagar tu carrera, te ponemos tu negocio y así fue como. Pero la mayoría de las personas tienen que hacer un préstamo, tienen que empeñar algo, tienen que endeudarse por siempre para tener la inversión de un negocio eh, eh, para montarlo de esa forma. Y muy en específico, en mi experiencia, pues les digo que fue bastante interesante la cantidad en ese momento de lo que fue. La inversión de tu producto o de tu inscripción o de tu e-commerce aquí en Riman, pues tú con $20 tú ya tienes un negocio internacional con posibilidades de ser millonario. Con $20, que eso es lo que cuesta tu membresía anual para tener literalmente todo el know-how de un negocio millonario. Porque tienes la página, tienes el sistema de cobro, tienes el producto, tienes un sistema de calidad, etc., 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 que ahorita les voy a ir platicando más sobre eso, ¿no? Entonces, aquí en RIMA la inversión máxima, pues es lo que tú quieras, ¿no? Pero perfectamente puedes montar un negocio con 100,000 pesos, ¿ok? Que la mayoría de la gente lo quiere montar con 2,000. Y yo digo, si quieres montar un negocio con 2,000, ¿estás dispuesto a recibir 2,000 pesos de residual? Es como, hay que ser congruente. Pero bueno, digamos que tú dices, tú voy a romper la liga y voy a invertir 200,000 pesos, 250,000 pesos en producto, en mi negocio, ta, ta, ta. Ni remotamente te cuesta hoy poner un negocio con esa cantidad. Entonces, la inversión es súper, súper, súper relevante. El impacto. En mi negocio tradicional, por supuesto que iba a impactar personas y familias, las manicuristas que trabajaban conmigo, todos los empleos que yo generaba. Claro que iba a impactar, pero el impacto que tú vas a obtener con una red de mercadeo, con personas trabajando contigo, con personas invitándolas a más, ayudándolas a salir de su zona de confort, contribuyéndoles de mil formas, apalancándote, siendo el equipo, acompañándolas. Y esa persona va a duplicar eso también con otra persona y con otra persona se hace una red virtuosa. Por eso les digo que para mí una red de mercadeo es una cadena de favores, porque sí hay un producto de por medio, sí está esta parte del intercambio y hay, pero al final tú lo que estás haciendo es construyendo con un socio que al final te vas a apalancar con ese socio y que bueno, las actividades que generan puntos y dinero, vamos a hablarlas en otro espacio, pero es eso, ¿no? O sea, el impacto que vas a tener en un negocio tradicional jamás se va a comparar con el impacto que vas a tener en un network marketing. O sea, es de verdad una locura la manera que esto puede ser. Entonces, en el negocio tradicional, en mi experiencia, fue un camino súper solitario. Porque sí, a pesar de que iban a las expos y tuve los maestros que me capacitaron, pues bueno, eso era, ¿no? O sea, ellos no tenían ningún interés a que yo me desarrollara en mi negocio, ¿no? Entonces, pues un camino muy solitario. En mi caso fue muy frustrante porque yo me autopresionaba muchísimo, digo, pueden ver las imágenes, ¿verdad? De cómo tenía la piel, ¿no? Porque al final yo quería demostrar algo y quería como ese dinero que invirtieron en mí hacerlo valer y bueno, N cosa, ¿no? Entonces fue como un camino muy solitario. La mayoría de los empresarios con los que yo platico se encuentran ahí, ¿no? Aparte de ese negocio, yo después ya puse otros negocios también tradicionales y me enfrenté a lo mismo, es un camino bastante solitario. En cambio, en el MLM, como lo pueden ustedes percibir y ver, es un camino en equipo. Somos un equipo, nos estamos constantemente contribuyendo. Estas sesiones, estos acompañamientos que siempre van a estar para ustedes, son justo para que se sientan acompañados, no están solos, no están solos, ¿no? Entonces, a mí, en lo personal,
Eso fue algo que me encantó del MLM, que me sigue encantando, porque al final, pues esta conexión que haces con las personas y el vínculo que se hace, y como les decía en mis historias hace rato, en el network marketing vas a lograr tus metas porque va a pasar, porque cuando tú te enfocas es un sistema, son pasos sencillos y si tú lo haces una y otra vez y por repetición, tarde que temprano pasa. Lo tengo súper comprobado. Y vas a festejar y vas a obtener el cheque que quieres, si te enfocas y te comprometes, mínimo un año con que te comprometas en él, pero mínimo un año que te comprometas en cuerpo y alma a desarrollar tu negocio de MLM y de verdad que te vas a explotar la cabeza. Entonces, eh, ¿qué les estaba diciendo? Se me fue la onda, pero es justo lo del trabajo en equipo. Ah, tus logros, ya. Entonces, te vas a festejar, te van a aplaudir todo lo que no te aplaudieron de chiquito, eso va a pasar, te van a reconocer en un network marketing, en el network marketing, en la industria del network marketing, festejamos muchísimo los rangos, festejamos muchísimo tu avance, festejamos tus logros, se te empodera, se te aplaude. Sí, eso está increíble y lo vas a tener porque es algo muy característico de las redes de mercadeo. Pero con lo que yo más me quedo de eso, no son con los logros que yo logro tocar, es con los logros que toca mi equipo, porque confío en mí, confío en ellos. O sea, en lo personal, el festejar mis logros es increíble, pero es muchísimo más expansivo el festejar los logros de una persona que dudó de ella y que luego se demostró que podía perfectamente tocar rangos, traer a más personas, hacer K-pops, expandirse, hablar a la cámara, publicar algo que te da miedo, cualquier cosa que te dé miedo, ¿no? Eso te va a acercar muchísimo más a tu meta, a tu logro o a tu objetivo. Entonces, a mí algo que me permeó muchísimo y me transformó es eso, es esa sensación de, wow, lo lograste, yo te acompañé en esto y vamos por más, ¿no? Porque al final yo lo supe y lo creé en red de mercadeo, el cheque llegó, yo llegué a cobrar $20,000 a la semana sin problema. Y al final, obviamente el dinero te da la facilidad, obviamente el dinero a mí me contribuyó muchísimo, me sigue contribuyendo, amo el dinero, pero lo que me hizo así de una red de mercadeo fue los vínculos que se crearon, el impacto que se creó. O sea, porque no solamente era Gigi viéndome, mi hija viéndome, sino los hijos de nosotras, que la mayoría que hacíamos esta red éramos mamás de hijos muy pequeños, entonces pues obviamente querían tener presencia en su casa, ser mamá presente. Entonces esta industria te da la posibilidad en el negocio tradicional, de una u otra forma, tienes que estar ahí, ¿no? Entonces, ay, sus micros, ay, sus micros. Ay, ¿por qué bajé? ¿Por qué tengo la mano arriba? Qué interesante. Ok, y bueno, en el negocio tradicional se te enseña a controlar. Yo era algo que me di cuenta, ¿no? O sea, estaba controlando la agenda todo el tiempo, los clientes, a los empleados, pero también controlando el flujo del dinero, pero también, o sea, estaba como en un estado completo de control de mi negocio tradicional. Y en el network marketing me enseñó a generar liderazgo, a confiar, a delegar, a expandirme, a simplemente hacer estas actividades una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y te empiezas a ser maestro en esa actividad y de repente eso que era incómodo ya no es incómodo porque ya es parte de tu actividad diaria. Entonces, hay un dato que te quiero dar, que lo puse aquí en un gráfico, hay un dato para que te des una idea qué está representando esta industria del network marketing. La industria del network marketing es una de las industrias millonarias a nivel global, ¿ok? Y lo podemos comparar como, por ejemplo, aquí te puse el cine, toda la industria, los Óscares, Cannes, todo el cine global genera, aquí lo anoté, genera $207 millones, miles de millones de dólares anual. El network marketing, la industria de las redes de mercadeo, genera mucho más que eso, 230 mil millones de dólares anual. La Fórmula 1, ahí también les puse, la Fórmula 1 genera 40,000 millones de dólares. La industria de la música genera
$36,000 millones y el NFL o el Super Bowl o este evento que genera muchísimo dinero genera alrededor de 23,000 millones de dólares. Entonces, no estamos hablando de cualquier industria, estamos hablando de una industria donde los más grandes millonarios del mundo hacen su dinero. No estamos hablando en chiquito, estamos hablando en grande. La mentalidad de un networker, de un profesional del MLL, es llevar esta posibilidad de generar riqueza a todos los lugares posibles. Te vas a encontrar con muchos puntos de vista sobre el network marketing. Eso es lo principal que yo te voy a compartir. En esta industria se te hace la piel gruesa de la cantidad de nos que puedes recibir. Pero les voy a decir algo, eso es proporcional a la energía que tú eres. Hoy en día, yo me le acerco a una persona, yo sé que es esta información, yo ya cobré un cheque, yo ya hice un equipo que todavía al día de hoy sigue generando ingresos, que sigue siendo la red, yo no hago esa red, pero sigue estando el equipo generando cheques. Ya ya lo vi, ya vi lo que hay atrás de esta industria, ¿no? Y es posible. Entonces yo hoy, cuando invito a las personas, los invito desde esta posición de, te estoy mostrando un negocio millonario, una posibilidad que pocas veces se te muestra en la vida. Porque este negocio tiene una capacidad infinita de darte regalos y de contribuirte como no tienes una idea. Ahorita les compartí unos cuantos, pero la realidad es que a mí en lo personal al día de hoy me sigue dando regalos y hoy lo sigo eligiendo, hoy lo vuelvo a elegir. Y con esta empresa Rima, con el equipo, con Pris, lo vuelvo a elegir desde otro lugar completamente, ya con una experiencia. Y yo les puedo decir algo, que mi porcentaje de gente que me dice que no bajó muchísimo de cuando hice red de mercadeo, porque en ese entonces yo me acuerdo que sí decía, sí creía en esto, pero era como, pues vamos a ver, y así estuve mucho tiempo invitando a personas y hubieron muchos nos, porque la energía era de duda la que yo tenía, y eso mismo percibían las personas a las que yo invitaba a hacer un negocio conmigo, ¿no? Ahora es como, esto funciona, esto está cañón, el producto es el indicado, estamos en el momento perfecto, la industria es la indicada, las personas son indicadas, tenemos todo a nuestro favor, es ahora el momento. Y ahora que tengo las herramientas energéticas y que puedo ver lo que nos está diciendo todo el colectivo, de que hoy es el momento de elegir negocios donde haya comunidad, donde haya apalancamiento, donde haya una red. Así se ve la era de Acuario, generar riqueza por medio de red, por medio de cadena de favores, por medio de generar algo expansivo, divertido. Así se va a empezar a hacer los negocios del futuro y negocios inteligentes, ¿no? O sea, lo que les decía, por la mitad del tiempo yo estaba generando más dinero en mi negocio tradicional que aquí. Dije, no, de güey que sigo haciendo la esclava y el autoempleo que tengo ahí en el supuesto negocio, ¿no? Ya luego les contaré qué pasó con el spa. Al final terminé traspasándolo. Fue también un momento muy interesante en mi vida, porque yo estaba súper aferrada a eso que me había dejado mi papá en vida y a mi herencia y tal, y me estaba privando de recibir muchísimo más. En el momento que yo solté y traspasé mi spa, empezó a llegar muchísimo más de lo que les puedo explicar. Entonces, no tengan miedo, no tengan miedo de dar ese paso, no tengan miedo de apostar por esta industria, no tengan miedo de elegirse, no tengan miedo de eh, compartir esta oportunidad, compartir este potencial que hay. La verdad es que se empieza a crear un círculo virtuoso, conectas con personas increíbles, eh, haces dinero, conoces a personas, de verdad, lo vuelvo a decirlo de las personas, pero es que a mí las personas me mueven muchísimo. Al final es las que nos estamos viendo menos la cara todo el tiempo, todo el día, porque al final trabajas juntos, ¿no? Viajamos, sí es cierto. El producto que tenemos, yo digo, el producto que hoy estamos moviendo es un producto que de verdad me ha impresionado. O sea, yo sí estaba muy cautelosa de a ver si es cierto, ¿no? Estoy muy sorprendida del producto de verdad que tenemos. Cada día me sorprende más, cada día me vinculo más, entre más lo uso es como algo, sí, energético, muy, muy rico para mi cuerpo. Entonces, esta es la información.
Negocios tradicionales versus network marketing. Al final me quedo con esta industria. Si yo volviera a empezar, elegiría otra vez hacer redes de mercadeo para generar mi riqueza y lo compartiría sin pensarlo a todo el mundo, a pesar de todos los interesantes puntos de vista que hay allá afuera, a pesar de todo lo que dice el colectivo. Por supuesto que iba a estar truqueado. Por supuesto que estos negocios iban a tener mucho blindaje energético para que la gente no accediera a un negocio tan abundante y expansivo y rico. Claro que iba a haber programación allá afuera, pero tú que ya eres un ser consciente y que ya no te compras los puntos de vista de allá afuera, percibe la energía y ve lo que, si esto al comprometerte, al generar este negocio en presencia, crearía más en tu vida. Yo me haría esa pregunta. Y si es así, pues bienvenido, porque el barco ya está por zarpar. Yo siento que estos meses viene super boom y todos se van a enterar de Riemann y se van a enterar por mí. Así que eso es lo que tenía preparado para hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Hubo alguna pregunta? Dice Nancy, wow, wow, sí, ¿verdad? Qué padre que te gustó, Nancy. Qué padre que pude compartirles algo de lo que ha sido esta carrera. Gracias, 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 gracias. Y dice Prisa aquí, y también cuántas personas no están dispuestas a recibir dinero porque prefieren estar en la carencia, por más bueno que sea, no lo querrán ver. Exacto. Aquí pone Nancy, exacto, como el chavo de TikTok. Exacto, exacto, exactamente. Claro. Yo siempre les digo que las personas que dicen que sí es porque ya es el momento. O sea, si te están diciendo que no, no es un momento. Sean como siempre pongo este ejemplo, cuando te dicen que no. Sé como esta asistente de vuelo, azafata, aeromoza, no sé. Ella, su chamba es ofrecer café a todas las filas del avión, ¿no? ¿Quieres café? Mucha gente va a decir, no, no, no. La azafata no se ve llorando allá a la ala oeste del avión. Me dijeron que no, no puede ser. No, su chamba es ofrecer café. Tu chamba es ofrecer Riman. Tu chamba es mostrar la energía. Van a haber gente que te diga que no, chido, él se lo pierde, yo me lo ahorro, los demás lo aprovechan. Va a haber gente que diga, sí, voy y vengas, gente que se va a poner la camiseta, pero lo que me encanta de esta industria es que es un negocio de personas y las personas se caen de los árboles en este planeta. Somos más de qué, ocho qué, una cantidad impresionante. Entonces, ¿quién sí, cuándo sí, dónde sí, quién sí te recibe, quién sí te elige, quién sí? 8 billones de personas, perfecto. ¿Qué más es posible, oigan? Pues les recuerdo que estas sesiones las vamos a tener lunes, donde vamos a hablar como de la información que tienes que saber, que no te puedes perder, lunes 8 de la noche. Martes van a ser sesiones así. Próximamente vamos a tener una de ventas cuánticas. Les voy a pasar unos tips de ventas, porque creo que uno de los principales barreras que ponemos es, a mí no me gusta vender, pero la realidad es que hay mucha magia en la venta y también puedo platicarles un poquito también de la experiencia que yo tengo en ventas y con muchísimo gusto contribuir. Y los jueves, juntas de el producto y el negocio, que yo les digo puntos de oportunidad, pero no sé cómo le estábamos poniendo en el chat, en el flyer. Pero al final es eso, es las juntas. Yo lo que también les recomiendo es que pueden juntar a la gente en un K-pop y poner esta junta que es los jueves a las 8 de la noche y así les vamos platicando pues el producto y el potencial de este negocio. Y bueno, por mi parte es todo. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por acompañarme. Gracias, Pris. Gracias a todos. Ahí les paso la grabación. Voy a grabar un video. Adiós.